Hola, mi nombre es María Fernanda Barrera Lozano, de Unisan Chopar, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Hoy vengo a exponerles sobre el análisis de textos y minería de datos. Su historia, bueno, el text mining surgió a principios de los 80, cuando los textos empezaban a necesitar una gran cantidad de esfuerzo humano, pero los avances tecnológicos han permitido que esta área progrese de manera rápida en la última década. La minería de datos y el análisis de texto identifican patrones y tendencias textuales en datos no estructurados mediante el uso de Machine Learning, estadística y lingüística. Mm, las nuevas tecnologías de lo digital, como las redes sociales, el comercio electrónico, aplicaciones móviles, dan acceso a un gran volumen de información. El text mining o análisis de texto consiste en transformar un texto no estructurado en datos estructurados para procesar posteriormente el análisis. eh, Esta práctica se basa en la tecnología natural del lenguaje processing, que permite que las máquinas comprendan y traten el lenguaje humano de manera automática. Las técnicas de minería de texto. Bueno, las técnicas de minería de texto deben empezar por el procesamiento de transformar, datos de texto y formatos utilizables. Esta práctica es un aspecto básico de procesamiento del lenguaje natural, lo que consiste en la recuperación de información, donde está donde están los algoritmos para realizar un seguimiento de los comportamientos de los usuarios e identificar datos relevantes. Mm, Entre las subtareas más frecuentes de la recuperación de información se destaca la tokenización, que consiste en desglosar un texto de formato a lo largo de oraciones y palabras llamadas tokens, las cuales se utilizan en los modelos como bolsa de palabras para tareas de agrupación de textos. Está la lematización, que se refiere al proceso de separar los prefijos y los sufijos de las palabras para extraer el tema y el significado. Después tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que utiliza métodos de varias disciplinas como la ciencia informática, la inteligencia artificial y la lingüística de ciencia de datos para habilitar que los ordenadores entiendan el lenguaje humano tanto en su forma escrita como verbal. Em, Esta técnica proporciona una sinopsis de fragmentos largos de texto para crear un resumen conciso y coherente de los puntos principales de un documento. Bueno, en esta está el resumen, está el etiquetado de parte del discurso, está la categorización del texto, también denominada como clasificación de texto, que se encarga de analizar documentos de texto. Está el análisis de sentimiento, que esta tarea está destacada por detectar sentimientos positivos o negativos en los datos internas y externas. Después tenemos la extracción de información, donde muestra los datos relevantes cuando se buscan varios documentos. También se enfoca en extraer información estructurada de texto libre y almacenar estas entidades. Dentro de esta se encuentra la selección de características o selección de atributos, que es el proceso de seleccionar las características más importantes
También está la extracción de características, que es el proceso de seleccionar un subconjunto de características para mejorar la precisión de una tarea de clasificación. También está el reconocimiento de identidad nombrada, eh, que esta se encarga de encontrar y categorizar entidades específicas como el texto, como nombres o ubicaciones. Tenemos la aplicación de la minería de textos, que bueno, es un software de análisis de textos que ha condicionado la forma de trabajar de muchos sectores, permitiéndoles mejorar las experiencias de los usuarios y de los productos, donde, donde tenemos el servicio de atención al cliente, eh, que en esto existen sistemas de comentarios como chatbots, encuestas de clientes, reseñas en línea o incidencias de soporte y perfiles en redes sociales que permiten a empresas mejorar su experiencia de atención al cliente. Tenemos la gestión de riesgos, que bueno, en la minería de datos tiene aplicaciones. La minería de texto tiene aplicaciones en gestión de riesgos, donde puede proporcionar información sobre tendencias del sector y mercados financieros mediante la monitorización de cambios y opinión y la extracción de información de informes y documentos de análisis. Está el mantenimiento, donde en este se ofrece una imagen detallada y completa de un funcionamiento, de la funcionalidad de productos y la maquinaria. Está la asistencia sanitaria, que en han ido cobrando valor para los investigadores en el campo biomédico, especialmente para agrupar información, y el filtrado de spam, que sirve con frecuencia como punto de entrada para que los hackers infecten sistemas informáticos como malware. La minería de texto puede proporcionar un método para filtrar y excluir estos correos electrónicos de las bandejas de entrada, mejorando su experiencia. Los beneficios de la minería de texto. Entre estos tenemos el costo y velocidad, que particularmente cuando se trata de grandes y recurrentes datos que necesiten ser analizados, una vez que los parámetros se establezcan y validen, el proceso es utilizado, aunque cierto grado de intervención humana es necesario para asegurarse de su exactitud. Está la conciencia, que consiste en la codificación manual a través de variables, lo que significa los campos de resultados representan la variación real y no producto de un enfoque de codificación diferente. Está la escalabilidad, que los parámetros están establecidos en un tema específico de negocio. Los datos de otros proyectos pueden ser analizados más eficientemente. Está la simplicidad, que están estructurados notablemente para, para filtrar más fácilmente y buscar hacer referencias cruzadas entre los datos con una sola vista unificada. Bueno, análisis de textos. Bueno, es el proceso en el cual se utilizan los sistemas de computación para leer y comprender textos escritos por seres humanos y así obtener información empresarial. ¿Por qué es importante el análisis de texto? Bueno, este es importante para que las empresas puedan obtener información precisa de los orígenes más rápidamente. En el proceso está completamente automatizado, es constante y muestra datos sobre lo que puede actuar, como por ejemplo el uso del software de análisis de textos, que permite detectar inmediatamente los sentimientos negativos en las publicaciones como en las redes sociales. ¿Cómo funciona el análisis de texto? Bueno, eh, es un software
es un software de la computadora para que asocie palabras con significados específicos y comprender el texto semántico de datos no estructurados. El software de análisis de textos funciona según los tipos de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento profundo es la inteligencia artificial, donde el campo de ciencia de datos que enseña a las computadoras a expresarse como los humanos. El Machine Learning es una técnica dentro de la inteligencia artificial que se utiliza frecuentemente dentro de las computadoras. Y el procesamiento del lenguaje natural es la rama de la inteligencia artificial que proporciona a las computadoras la capacidad de derivar de forma automática el significado del texto natural creado por los humanos. ¿Cuáles son los tipos de técnicas de análisis de texto? El software de análisis de texto utiliza estas técnicas comunes, como la clasificación de texto, donde entre esta la clasificación de texto basada en reglas asigna etiquetas al texto en funciones de reglas predefinidas para componentes semánticos o patrones sintácticos. Y también están los sistemas basados en Machine Learning, entrenan el software de análisis de textos con ejemplos y aumentan la precisión del etiquetado del texto. Bueno, está la extracción del texto. En esta tenemos la expresión regular. Es una matriz formateada de símbolos que sirve como como condición previa de lo que se debe extraer. Campos aleatorios condicionales, donde este método de Machine Learning que se extrae textos mediante la evaluación de patrones o frases específicos. Tenemos el modelado de temas. Los métodos de modelado de temas identifican y agrupan palabras claves relacionadas que aparecen en un tema en un texto no estructurado. Tenemos la radiación de información de identificación personal, donde detecta y elimina de forma automática la información de identificación personal como nombres, direcciones o números de documento. Bueno, ¿cuáles son las etapas del análisis de texto? Pues para implementar este análisis se debe seguir un proceso sistemático que está hecho por etapas, las cuales tiene 4. La etapa 1 es la recopilación de datos, donde están los datos internos, que son las que hacen referencia al texto interno de la empresa, como son los correos electrónicos, chats, facturas y encuestas a empleados. Y los externos son las redes sociales, las páginas web, entre otros. La etapa 2 es la preparación de los datos, donde está la tokenización, que es la segregación del texto sin procesar en varias partes que tienen sentido cinemático. Está el etiquetado de partes del discurso, que es las etiquetas gramaticales del tokenizado. Está el análisis sintáctico. Está la lematización, que es un proceso lingüístico que simplifica las palabras en forma de diccionario. Y está la eliminación de palabras, que ofrece poco o ningún texto cinemático a una oración. Tenemos la etapa 3, que es el análisis de texto, que se divide en clasificación de textos, que es el proceso de asignación de etiquetas a los datos de texto. Y tenemos la extracción de texto, que es la clave específica en el texto y asociarlas con etiquetas. Y por último tenemos la etapa 4, que es la visualización, y la visualización se trata de convertir los resultados de análisis de textos en un formato fácil de comprender y encontrar los resultados analítica de textos en gráficos, cuadros y tablas. Esto sería todo. Muchísimas gracias.